Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por estar junto a nosotros, y en el programa de hoy y de mañana hablaremos de la paz de Dios en nuestras vidas. Para eso vamos a considerar los consejos del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 al 9, que nos habla de la paz de Dios en nuestras vidas. Filipenses, allá en el capítulo 4, vamos a mirar versículo 6 en adelante. Recordar que este libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo privado de su libertad. Él está en una cárcel, en una casa, custodiado, encadenado a un soldado las 24 horas del día, y hay todo un proceso judicial. Pero en el capítulo 1 Pablo dice, bueno, si muero, mucho que mejor, porque voy a estar con el Señor. A mí lo que me llama la atención acerca de el apóstol Pablo en esta porción de Filipenses, en este libro, que su contexto son tribulaciones, problemas y dificultades. Y lejos de estarse quejando, en el capítulo 2 vemos que algunos predican a Cristo por envidia o tratando de añadir mayor aflicción al ministerio del apóstol Pablo. Pablo no se queja. Por el contrario, él da gracias al Señor y lejos de poner sus ojos y autocompadecerse, mira a los hermanos, al pueblo del Señor, y escribe esta preciosa carta para decirnos: gócense en el Señor, protejan su mente, cuiden sus vidas, no pierdan la paz de Dios en sus vidas. Y hoy, mis queridos, en medio de este contexto también quiero animarles a que no perdamos en nuestra mente, en nuestras vidas, en nuestra dependencia, la paz de Dios en nuestras vidas. La paz con Dios tiene que ver con un aspecto judicial, tiene que ver con solucionar eso mediante el reconocimiento de nuestros pecados, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, que se produzca en nuestras vidas lo que la Biblia llama la conversión. La conversión es un giro, es un cambio, como los hermanos de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. El término conversión significa un cambio. Ese cambio no lo producimos nosotros, es la obra del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué ocurre cuando nos exponemos abierta y directamente al Evangelio? Romanos 10, verso 17 dice que la fe viene por él oír, y el oír la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios produce ese cambio cuando respondemos positivamente al llamado del evangelio, respondemos con fe. Es por eso que Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es la conversión. Incluye el arrepentimiento, incluye el reconocimiento. Ahora, queridos, cuando se produce ese cambio espiritual, ese cambio en la vida del sujeto, de la persona, como Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Segundo a los Corintios capítulo 5, verso 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Comienza un cambio en la vida. Ahora tengo comunión con Dios. Antes, Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecado. No teníamos comunión con Dios, pero ahora, de ser extranjeros, de ser enemigos, de estar apartados, somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Tenemos una conexión, tenemos una comunión porque llegamos hoy al Padre a través de la persona de Cristo Jesús. Y es Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice que somos aceptos en el amado. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ha recibido ese cambio de condición espiritual, es un hijo de Dios. Ahora, se entiende que ese creyente, porque hay muchos que dicen que creen,
Pablo dice en Corintios capítulo 15 que hay creyentes que creyeron en vano. Y el escritor a los hebreos en sus exhortaciones nos hace ver que hay personas que aparentan profesar la fe. Juan en su primera epístola le llama apóstatas porque ellos conocen la verdad, pero la verdad no ha cambiado sus vidas. Ellos pueden conocer la verdad, pero aquí lo importante es que Dios nos conozca. Que Dios nos conoce, como dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 17, en los primeros 3 versículos se nos dice, en esto consiste la vida eterna. Que conozcan a Dios. Pero conocemos a Dios a través de su Hijo amado, el enviado, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, esa persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús, que su fe genuina se evidencia porque persevera en el tiempo. Ahora, ya tenemos la paz con Dios. Pero en Filipenses capítulo 4 dice el verso 6 lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa, dice el texto, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué interesante esta linda porción. Y esta porción nos habla no de la paz con Dios, que es judicial, que se solucionó, como decía, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Un texto interesantísimo es el libro de Romanos, capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso ocurrió por la obra consumada de Cristo Jesús. No te olvides que la salvación siempre es por gracia, siempre es por fe y siempre es mediante un sustituto, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero hoy quiero que veamos que a veces la ansiedad, la preocupación, el temor, nos roban lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: mi paz os doy, mi paz os dejo. Y muchas veces circunstancias, problemas, dificultades, crisis como las que estamos viviendo ahora, de alguna forma nos roban nuestra paz y caemos en los afanes y caemos en la ansiedad. De hecho, la gran mayoría de las personas están preocupados y estamos anticipadamente preocupándonos de algo que no va a ocurrir. Por lo general, el 90% de nuestras preocupaciones nunca llegan a ser una realidad. Quiero que observes acá en esta porción 2 aspectos importantes, pautas claves en la vida para mantener la paz de Dios en nuestros corazones y la provisión especial de parte de Dios. Al observar el versículo 6, verso 8 y verso 9, vamos a encontrar tres pautas, 3 claves importantes, pautas claves en la vida. En primer lugar, si tú miras conmigo, vemos en el verso 6 que se nos da un mandato. Primero, por nada estéis afanosos. El afán significa ansiedad, preocupación nerviosa, anticipadamente sin mayor fundamento. Por nada estéis afanosos. Suena como un trabalengua, como que Pablo nos está diciendo, preocúpate de no estar preocupado. Y nos da la clave correcta, y aquí es plegaria, oración, para luchar en contra de la ansiedad. Dice, por nada estéis afanosos, sino por el contrario, dice, sean conocidas tus necesidades, tus peticiones, con lo que estás luchando en tu corazón, que sea conocido por Dios. Dios en su omnisciencia lo conoce. Pero cada vez que Dios nos llama en las Escrituras a orar, no es tanto para que Dios sepa lo que necesito, sino que a través de la oración yo estoy mostrando una actitud delante de Dios, que dependo de Él, que confío en Él. ¿Recuerdas 1 de Pedro capítulo 5, verso 7? Echando nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí hay una promesa, pero la promesa es condicional. Yo debo aprender a confiar y depender en el Señor.
Proverbios capítulo 3, verso 5, por nada, y dice, no seas sabio en tu propia opinión, confía en Jehová, confía en Él. A veces nuestra prudencia nos hace a querer ver que yo soluciono, que yo actúo, que yo hago las cosas a mi manera. El confiar en la lengua hebrea significa dejarse llevar, depender completamente. Y aquí encontramos el primer principio que tiene que ver con tener una plegaria que es correcta. Y en esa plegaria correcta yo debo incluir mis peticiones, mis necesidades, con lo que yo estoy luchando. En 1 de Juan capítulo 5, verso 14 y 15, la palabra dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Mira lo que dice Juan. 1 de Juan capítulo 5, verso 14. 1 de Juan 5, 14. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, cuando Dios oye, no significa que tiene la capacidad acústica como usted hoy está oyendo este tema, esta conversación, lo que hoy estamos considerando. No es la capacidad acústica, sino que tiene que ver con la disposición de Dios de conceder aquella petición. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esa disposición de Dios. ¿Qué mejor texto que Jeremías capítulo 33, verso 3? Clama a mí, dice el Señor, que yo te responderé. El que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es el profeta quien nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, al final dice, oiré desde los cielos. Dios está dispuesto. ¿Y cuál debe ser nuestra plegaria correcta? Dice el texto, en toda oración, ruego con acción de gracia. 3 aspectos importantes de una oración correcta, de una plegaria correcta. En primer lugar, en toda oración. Esta palabrita usada acá, en toda oración, tiene que ver, está asociada con adoración. No puede usted orar sin adorar a Dios. No puede usted orar sin reconocer a Dios. De hecho, en el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo nos enseña así. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a Él, aunque está lejano en los cielos. Él está cerca en nuestros corazones. Santificado sea tu nombre. Lo primero que incluye una oración correcta es el reconocimiento, la adoración a Dios. ¿Qué es adorar? Ese término en toda oración significa adoración. ¿Qué es adoración? La adoración es reconocer lo que Dios es. A través de las Escrituras, Dios es adorado por sus capacidades, por sus atributos, por lo que Él es. Y la alabanza es el agradecimiento por lo que Dios hace por nosotros. ¿Lo tiene? Adoramos a Dios y reconocemos lo que Él es. Alabamos a Dios y reconocemos lo que Dios hace por nosotros. Y una oración correcta lleva a la persona a reconocer a Dios, a adorarlo. Me encanta como nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 dice, les he dado a conocer tu nombre. Y en el libro de la oración de nuestro Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, dice, santificado sea, ¿qué? Tu nombre. ¿Cuál nombre? Hoy nosotros conocemos un nombre especial que tiene que ver con Dios como Padre. Somos su familia, somos su pueblo, somos su nación santa, pero a pesar de que somos su pueblo, su nación santa, somos parte del reino del Señor. Escúcheme bien, somos hijos de Dios y adoramos a Dios por eso, con toda oración. En segundo lugar, con todo ruego. Y la palabra ruego tiene que ver aquí con presentar una necesidad, con interceder, con presentar un problema, con presentar una necesidad especial. Esta palabrita enfatiza el aspecto de la necesidad. Llegamos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y luego de la voluntad de Dios comenzamos a pedir por necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y finalmente, con acción de gracias. Debe haber adoración. Presentamos nuestra necesidad, pero en tercer lugar debemos presentar delante de Dios nuestra acción de gracia. Cada vez que leo la palabra acción de gracia, recuerdo el libro de los Salmos, el capítulo 100, que dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Dar gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted sencillamente tuvo una oración para decir, Señor, te doy gracias? Cada día debemos agradecer la vida, la salud, el cuidado, el techo, la protección y también porque somos hijos de Dios. Para mantener, mis queridos, la paz de Dios en nuestras vidas, no la paz con Dios porque eso es judicial, ya se solucionó en la cruz, pero para obtener la paz de Dios en nuestros corazones, primero debemos tener una plegaria que es correcta diariamente
presentar nuestras necesidades delante de Él y confiar. La oración es confiar en Dios. La oración es la dependencia en Dios. No es la forma de informar a Dios, sino la forma de decir, dependo y confío en tu cuidado, en tu gracia. Tenemos dos aspectos importantes en la vida. Debemos orar y debemos también actuar. Y mantener ese equilibrio en nosotros. El segundo aspecto de la paz de Dios en nuestras vidas, o esa clave de protección, tiene que ver en segundo lugar con un pensar que es correcto. Lo encuentras en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es el libro de Proverbios en el capítulo 23, verso 7, que dice lo siguiente: tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Alguien dijo, conforme el hombre piensa, actúa. Es por eso que la Biblia trata de renovar nuestra mente. Satanás trata de controlar la mente, pero Dios trata de renovar la mente. Es por eso que debemos aplicar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Aprender a tener discernimiento, a saber luchar en nuestra mente, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ponernos el yelmo de la salvación, la protección, la seguridad de ser un hijo de Dios y creer en la palabra de Dios. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Podemos tener esta paz con Dios mediante la persona de Cristo Jesús. Cuando reconozco mi condición de pecador, me arrepiento de mis pecados, reconociendo a Cristo como el Salvador de mi vida. Y hoy puedes tomar ese paso de fe. Sencillamente dile a Jesús así: Jesús, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, comunícate con nosotros. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia, ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.